de Barranquilla por la invitación. Es muy bueno poder hablar con médicos que no son psiquiatras. La conversación entre psiquiatras siempre es más complicada. Me preguntaban qué tema, me decía el doctor Polo, el coordinador científico, y yo le propuse que habláramos un poco de esto. Yo voy a hacer una aproximación al tema porque este es algo que no se escucha. ¿Será que le da más? Ahí sí. Bueno, le decía yo al doctor Polo que iba a hacer una aproximación solamente al tema porque esto es algo que requiere probablemente un tiempo muy largo para revisarlo en detalle. Sin embargo, pues, por algo hay que empezar, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esto. Primero, pues una declaración de conflicto de intereses que siempre es importante. Yo he sido o soy asesor y conferencista de estas compañías que están ahí. Todo lo que voy a decir es de mi absoluta responsabilidad, nada que ver con Asomed, no me obligó a poner nada, no me obligó a decir nada, así que todo lo que diga, bien o mal, es mío. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de esto, muy de rapidez, algunas cosas. Vamos a mirar el estrés y una pequeña puesta al día de algunas nociones muy actuales. Vamos a hablar de inflamación, eso que dice que nos salvó y ahora nos está matando, tiene toda la intención del mundo, es exactamente eso lo que voy a hablar. Y yo quiero hablar de un slide, hay un slide que es este, que es como la estación Pensilvania de Nueva York, donde uno llega y ahí toma todo. Un bus, el metro, un bus para irse a otro sitio del país, un tren, lo que sea, llega ahí y ahí sale todo y ahí llega todo. Entonces, yo quiero hablar un poquito de eso. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los médicos en relación con esto? Creo que nunca en mis conversaciones de psiquiatría, en congresos que no son de psiquiatras, obviamente, he hablado más de algo que no es obligatoria ni necesariamente de psiquiatría como esta vez, porque siempre voy a hablar de depresión, de ansiedad, de comorbilidades, hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa pues diferente. Vamos a ver. Entonces, todo parte de aquí, de la idea del estrés. El estrés no es lo que la gente supone. La gente supone que el estrés es la visita de la suegra a la casa de manera inesperada, o que haya mucho trabajo, o que paguen poco, o ya atrasado, o todas esas cosas juntas. Nada de eso es el estrés. Esos son estresores. El estrés es otra cosa. El estrés son los mecanismos internos que debe realizar el organismo del individuo para poder adaptarse, ojalá exitosamente, a esas cosas que mencioné. Esas cosas que mencioné se pueden llamar estresores, se pueden llamar eventos vitales, lo que usted quiera. El nombre varía. Sin embargo, el estrés es lo que pasa dentro de uno. La confusión se debe en alguna medida al propio padre de la criatura, Hans Selye, que fue un médico sueco que escribió mucho sobre el tema. Y Selye no hablaba bien inglés. Cuando tradujo sus papeles, utilizó el término estrés para referirse a todo. Realmente el estrés es un término tomado de la física, era un concepto de la física que consistía en que usted sometía a un cuerpo, desde el punto de vista físico, a ciertas fuerzas externas y el cuerpo debía adaptarse a eso. A los psicólogos, a los fisiólogos, a los psiquiatras nos pareció interesante el término y se lo robamos a los físicos y empezamos a usar. Y ahí viene el término. El término realmente no es malo, ni mucho menos psiquiatra. Los psiquiatras nunca hemos tenido tanta cabeza para inventar algo, ni por ahí. Entonces, aquí están estos dos cavernícolas diciéndose uno a otro, mire, esto nos va a ayudar con el problema de la selección natural. Y ahí viene uno de mis autores favoritos, que es Darwin, quien habló de selección natural. Lastimosamente nosotros, quien habló de... es que esto está como... ¿Será que le pueden subir un poquito el volumen a esto? ¿Será? Sí, como, a ver si... Porque aquí voy a terminar con una artrosis en el hombro. Entonces,
la idea era esta, la selección natural. Nosotros nos olvidamos de Darwin y la selección natural es algo que todavía rige la vida y el desarrollo de los seres humanos, aun cuando nosotros pues ya el desarrollo de la corteza cerebral y los elementos culturales, etcétera, pues nos hayan, digamos, hecho pensar que ya pasamos y seguimos de largo, y no señor, no hemos seguido de largo, estamos ahí todavía, disfrazados, pero estamos ahí. Entonces, realmente, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés evolutivamente? O sea, no el estrés como nosotros pensamos, repito, no estoy hablando ahora de un concepto, no estoy hablando, no, estoy diciendo, lo que quiero decir es realmente qué es evolutivamente en la historia del ser humano, qué es el estrés, qué ha sido el estrés en la historia del hombre hasta llegar a este momento en que estamos ahora, ¿no? Yo cuando hablaba con mis estudiantes, ya veo algunos por aquí sin uniforme, lo cual quiere decir que se graduaron. Muy bien. El estrés evolutivamente, yo siempre le decía, ¿el estrés qué es? Nosotros venimos programados con un par de instrucciones cerebrales solamente: sobrevivir y reproducirnos. Si logras sobrevivir y llegas a una edad en la que seas suficientemente apto para reproducirte y tienes buenos genes, en la selva, si eres alfa, te logras reproducir. Nosotros con la cultura, la corteza cerebral, el desarrollo de la ciencia, ya logramos que los betas, los gamma, los delta, los teta y hasta los omegas se reproduzcan. Todo el mundo se reproduce. Pero en la verdad que en la selva hay que ser alfa. Si no eres alfa, olvídate de los peces colores, que no hay nada. ¿Qué es el estrés entonces evolutivamente? El estrés evolutivamente es esto que ustedes ven aquí. Comida, para poder sobrevivir, implacable, ¿eh? Los familiares de la foquita estarán pensando, pobrecita. Los familiares del tiburón dirán, uy, qué hábil. Todo el mundo lo mira desde su ángulo favorito, ¿cierto? Pero eso es imprescindible para que el tiburón pueda llegar a ser adulto y se pueda reproducir, ¿cierto? Y lucha entre machos, ¿para qué? Para tener primero supervivencia y después tener acceso al sexo. Ese es el estrés. Y hoy sigue siendo así. Sigue siendo lo mismo, básicamente. Ha evolucionado. Nosotros le hemos metido mucha corteza cerebral y se nos ha ido la cosa como de rosca, pero originalmente pues era esto. Si uno es alfa y está bien y logró esto bien para llegar a esta condición bien, no hay problema, se adapta. Por ejemplo, estos dos leones yo les puedo decir, este tiene un grave problema. Primero, está abajo en la pelea, boca arriba, muy mala posición. Eso en ese tipo de animales carnívoros significa casi que me rindo. Como complicada la cosa de este león. Y tiene la melena muy clarita. La ven comparada con esto. Cuando los leones tienen la melena clara es que tienen ácaros en el pelo. Y si tienen ácaros en el pelo, que es lo que le decolora la melena, tienen un sistema inmunológico malo que no los defiende bien. Y si no los defiende bien, tienen malos genes. Y las hembras no quieren nada con machos que tengan mala genética, porque los cachorros no sobreviven luego en la selva. Así que este león está intentando su mejor esfuerzo, pero créanme que no lo va a conseguir de ninguna forma. No hay la menor posibilidad. Entonces, si tú no estás dotado para el asunto, ¿qué te pasa? Si estás en desventaja, pero tienes que vivir, porque tú tienes que vivir, porque tú tienes una instrucción básica que te dice sobrevive. Y cuando llegaste a sobrevivir tienes otra que se activa, quieras tú o no, y te dice reprodúcete. Si todo funciona más o menos bien, ¿no? A veces no funciona muy bien, bueno. Pero si funciona más o menos bien, te dice reprodúcete. Por eso las mamás le dicen a la peladita adolescente, mijita, cuidado, la manzanita no se la deja a nadie, mira, prudencia, el novio se quiere aprovechar de ti. Y la peladita, sí mami, sale y hace exactamente lo que la mamá le dijo que no hiciera. El cerebro, ¿no? El cerebro y hormonas y neurotransmisores y sistema inmunológico alborotado matan mamá. Eso es de ahí. Entonces aquí está. Este león que está en desventaja, entonces, ¿qué pasa con él? Pues esto es lo que puede ocurrir. Mire, nosotros estamos sometidos a la influencia de estresores. Nosotros declaramos que algo es un estresor, que algo es una amenaza, pero eso lo declaramos nosotros. Eso no está escrito en ningún lugar, que es una amenaza para alguien y que no lo es. Por eso hay cosas que son amenazadoras para un individuo y para otros no lo son.
De hecho, el concepto de amenaza ni siquiera está ligado a la interacción con el elemento, es decir, a la interacción con el estresor. Yo no necesito que el león me muerda para entender que el león es una amenaza. Yo lo veo y sé que es una amenaza, aunque esté lejos. ¿Cierto? Bueno, yo lo sé ahora por mi conocimiento, porque aquí ya uno estudia y ve a los leones, internet, y la maricada y la cosa. Pero si aquí no hubiera nada de eso, estuviéramos en la selva como Mowgli, el niño de la selva, cuando usted sale y ve un animal que abre la boca y lo que tiene son puros colmillos, usted dice colmillos versus dientes, colmillos carnívoros, dientes herbívoros, nada que ver. Ese gana, yo pierdo. Pero eso usted no lo tiene que razonar, porque su sistema viejo, antiguo, básicamente el sistema límbico, lo tiene muy, o mejor aún, el cerebro talámico, que es todo lo que está por debajo de la corteza, que es el cerebro más primario, todo ese cerebro talámico le dice a usted, pilas, defiéndete, o te ponen la alternativa, fight or flight, que es la clásica alternativa, lucho o huyo, una de las dos. Entonces usted no necesita hacer un análisis profundo del género y la especie del león, es un mamífero, no lo es, qué altura tiene, estará entrenado o no, será que la gente de Asomer trajeron el león aquí para hacer un show. No, usted ve el león y sale corriendo. Eso está guardado en el cerebro primario, ¿cierto? Ok, los estresores actúan entonces a través de la percepción, pero es la percepción es su sentido de anticipación. De hecho, eso se llama conceptualmente anticipación. Yo veo, evalúo y actúo antes que entrar en interacción. A veces la interacción es forzosa o la interacción, o hay tan poco tiempo que no da chance de hacer esa anticipación, pero siempre uno intenta hacer primero una anticipación al asunto. ¿Cierto? Ok. Entonces eso actúa sobre el cerebro y ahí hay dos elementos que influyen notablemente en esto, que son las diferencias individuales y son la conducta con la que usted, diferencias individuales entre los estresores y la conducta de esos estresores hacia usted. Y eso servirá para la evaluación. No es igual, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo para que lo entienda muy fácil, sin perderme yo en vainas teóricas. Aquí hay personas que seguramente le gustan los perros. Entonces, que le gustan los perros, ve un perro y ¡ay, qué perro más bonito! Ok, bien, perfecto, sí. Pero si el perro tiene una conducta hostil, uno dice, ¡ay, qué perro más bonito! Yo tengo un perro grande, muy grande, un terranova, de 70 kilos. ¡Ay, qué perro más bonito! Las peladitas chillan, ¡ay, qué lindo! Y cuando chillan, el perro ladra. Le va a lo mismo camino, no soporta los chillos. Entonces, él ladra, ¡guau! Y cuando ladra las peladitas, ¡guau! Enseguida cambian la conducta. ¿Por qué? Porque el perro tuvo una actitud hacia ella, no de mejor amigo del hombre precisamente, tuvo una actitud hacia ella hostil. Entonces, bueno, ojo, cuidado, entonces se ponen en acción. A eso es a lo que me refiero cuando hablo aquí de conducta. Esas cosas actúan sobre tres estructuras: sistema nervioso autónomo, eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y sistema inmunológico. Y esas tres estructuras diseñan la respuesta. ¿Cómo? Hacen una respuesta fisiológica, es decir, producen cambios. Aumentan la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los niveles de glicemia, los factores de coagulación en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo preparan usted para fight or flight, lo preparan para luchar o huir. Si usted consigue con esta respuesta fisiológica una adaptación exitosa, obviamente, entonces se produce un fenómeno que se conoce con el nombre de alostasis. Es decir, usted se adapta, ve el perro, no, esto, espérate, me quedo quieto, tranquilo, no va a salir corriendo, si me quedo quieto seguramente él se va a tranquilizar y ya, listo, pasó todo. Si usted fracasa, se produce un fenómeno que se conoce con el nombre de carga alostática, que la carga alostática no es más que la perpetuación de los cambios fisiológicos que se produjeron aquí, más allá de los tiempos tolerables posibles para el sujeto. Quiere decir que si en vez de ser un estresor muy suave, fugaz, como la encontrarse con el perro mío, que puede durar 2 minutos, fuera un estresor crónico, la cosa cambiaría sensiblemente. Y la posibilidad que existiría de que tomara este camino en lugar de este otro sería muy grande. Muy grande. Entonces, ¿qué diferencia la adaptación del fracaso? Muy simple. Si usted fracasa, empiezan a tener síntomas, primero, más adelante, síndromes funcionales. Síndromes funcionales es un concepto que se había perdido y ahora retornó. Síndromes funcionales. El sábado voy a dictar una conferencia, un stand-alone sobre vainas, productos de un laboratorio, y voy a hablar de colon irritable.
Me dijeron, ¿quiere hablar de colon irritable? Claro, sí, yo tengo mi propia teoría de colon irritable. ¿Cuál, doctor? Que eso no existe. ¿Cómo así? Sí, eso no existe. Es una vaina que se inventaron porque no tienen otro nombre que ponerle. Lo único que está irritado es el cerebro, más nada. Eso no es el colon. El colon es un pobre ejecutor ahí que le están diciendo lo que tiene que hacer. Estríñase, suéltese, más nada, fuera, ya. Eso es todo. Yo voy para allá a hablarle a esa gente. Si algún día me los encuentro, les contaré cómo me fue, si me dejaron vivo después del asunto. Pero esos son los síndromes funcionales: la migraña, colon irritable, la fibromialgia, todas esas vainas que todo el mundo dice saber qué es, pero nadie la trata con eficacia, que es lo más simpático del asunto. Y finalmente, ya cuando la cosa se pone complicada, enfermedades, y es de esto más que nada lo que yo voy a hablar, aunque voy a pasar por aquí. Bueno, y si usted se adapta, entonces usted cambia la percepción del estresor y se hace más fuerte. Mira, ¿sabes qué? Cuando el perro te ladra, tú no tienes que correr, sino que tú te mantienes firme, quieto, respiras tranquilo, suave, y el perro se tranquiliza. Aprende una nueva cosa, igual de una nueva herramienta para enfrentar situaciones futuras. Perfecto. Si la vaina falla, usted está complicado porque acaba de colocar en su repertorio de amenazas una nueva. Y la acaba de reforzar, además. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el principio del asunto. Ok. Ahora sí le damos la vuelta a eso que encontramos, esto. Que hay un juego de equilibrio entre el estrés que nos adapta y nos permitió evolucionar y sobrevivir y estar aquí ahora, y que no fuera esto un congreso de dinosaurios. Podría ser un congreso de dinosaurios, pero los dinosaurios no fueron capaces de adaptarse, nosotros sí, aquí estamos. Entonces, bueno, bien, perfecto. Aquí está, este equilibrio entre el estrés que nos permitió adaptarnos y ahora nos está matando, y la salud. ¿Y de qué depende eso? Aparentemente depende de los niveles de cortisol. Pero entonces, ¿para qué necesitamos esa vaina? Soltemos el cortisol. Ojo, si tenemos un cortisol muy alto nos enfermamos, sin lugar a dudas, porque pesa mucho, sube la aguja y entramos en el fenómeno de la carga alostática, que es un estado proinflamatorio. Complicado, con todas estas cosas. Y aquí están los moduladores que pueden influir en esto. Los riesgos implícitos. Riesgo implícito es lo que usted supone que hay de riesgo en lo que va a ocurrir si ocurre. ¿No ha pasado? No ha pasado. La mujer le dice, papi, no, aquí no dicen papi, aquí dicen gordo, te tenía que decir algo. Dime mi amor, porque aquí todo el mundo se dice amor. Dime amor. No importa que tenga 10 queridas, pero le dice, dime amor. Gordo, en casa de mi mamá hubo un daño en la tubería del agua. Imagínate que hay que levantar todo el piso. Tú todavía no te has pillado la amenaza, ¿no? Entonces tú dices, no me digas eso, qué barbaridad. Sí, imagínate tú, gordo. Y le dijeron que eso es un trabajo como de 3 semanas. Uy, gordo, yo le dije que viniera para acá porque imagínate. Ahí pasaste del riesgo implícito al riesgo percibido. ¿Cierto? Es eso, es eso. Adversidad. A esto me voy a dedicar unos minuticos después. Ojo con este término, ¿eh? Miren esto, adversidad. No se les olvide ese término. Nunca. De ahora en adelante. Van a oír millones de veces ese término. No que se lo voy a decir yo, no se asusten. Lo van a oír millones de veces de ahora en adelante. Van a leerse millones de hojas de papel escritas con el término y van a bajar en sus computadores y sus tabletas y sus vainas millones de terabytes dedicados a adversidad. Es el futuro del cuento. Por ahí va la cosa. Tabaco, alcohol, entrenamiento físico y apoyo psicosocial. Esas son cosas que están de un lado o de otro y apoyan o no, y le dan balance al asunto. Si el cortisol está muy bajo y no hay peso suficiente, también el fenómeno es malo, porque usted sin cortisol no tiene respuesta y si no tiene respuesta no se adapta. Entonces aquí todo el asunto es esto. Equilibrio. Ese es el secreto del asunto. Equilibrio. Ok. Entonces, cuando el estresor, que es una amenaza, actúa sobre el sujeto, tiene unos mecanismos muy directos a través del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y de los mecanismos inmunitarios, que son estos que están acá, muy médicos, eso todos ustedes los conocen, y tiene unos mecanismos indirectos que están relacionados, por ejemplo, con cosas como los estilos de vida no saludables. Fíjense que utilizo un término como muy vago, estilos de vida no saludables, y aquí pongo una cosa que es fenomenal: conducta de búsqueda de alimentos. ¡Wow! Eso suena como raro. Sí, eso es lo que le pasa a la señora que está nerviosa y a las 2 de la mañana se levanta, va para la nevera y vacía la nevera. Y en los casos graves llega al otro día y le dice usted, vacié la nevera y no me di cuenta. Lo acepté porque tenía la coquita, como me dijo una amiga, la coquita del arroz la tenía al lado de la almohada. ¡Wow!
Se lo comió y no se dio cuenta. Búsqueda de alimentos. ¿Qué problema tengo con mi marido? Tiene un chocolate por ahí. Ahí está. Ahí está. Tomémonos algo. ¿Para dónde vamos? No, vamos a Dulcerna. ¡Wow! Ahí está. Eso es. Apetito, que puede bajar, aunque es raro. Comportamiento sedentario, que aumenta, disminuye la posibilidad de hacer actividad física porque su sujeto no le provoca esa situación. Aumenta el uso del tabaco, de alcohol, de drogas. Baja la adherencia a tratamiento médico. Cuando el sujeto está muy bajo fuertes tensiones, es difícil lograr engancharlo para pagar el tratamiento médico como uno supone. Y esos son los efectos finalmente que produce el estrés en la salud. Todos son malos. Nosotros deberíamos poder reequilibrar eso, teniendo en cuenta que ya sabemos lo anterior y ahora tenemos en cuenta pues esto, ¿no? Ok, esta era la amenaza del hombre primitivo. El hombre primitivo tenía dos problemas en su vida: conseguir comida, primero, y además de conseguir comida, defenderse de las bacterias, porque al hombre primitivo lo mataban dos cosas: el hambre y las infecciones, no lo mataba más nada. Dijo, tengo que desarrollar habilidades para esta vaina. Listo, ok. Busquemos comida. El hombre comió, fue feliz. Todavía tenía las enfermedades, tenía que protegerse de ellas. Empezó a aprender a cuidarse y su sistema inmunológico se hizo cada vez más eficaz y el hombre se volvió saludable. Entonces el hombre dijo, listo, tengo comida y ya no me enfermo, soy feliz. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya sobreviví. Una mujer, no joda, pero por una mujer tengo que pelear por ella. Entonces peleemos por ella, listo. Y el hombre peleó, y listo. Y cuando consiguió su mujer, el hombre fue feliz. Dijo, esta es la vida bucólica que yo quiero. Tengo comida, tengo techo, tengo mujer, tengo hijos, todo está bien en mi vida. La mujer no es médico, trabaja en la casa, está feliz ahí, preparándome la comida para cuando yo llegue. No tengo... Sí, ¿verdad? Claro, porque la mujer médico, no, esa mujer médico trabajando, llega uno ahí... Todavía no he llegado, voy después que tú. Ok, llega uno con el mamú al hombro y le toca además pelar el mamú y picarlo en pedacitos. ¡Ah! Horrible el cuento. Bueno, ok, ahí está. Entonces el hombre primitivo aprendió a defenderse porque dijo, me tocan más cosas. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que ya no era coger un pececito o cazar un venadito, había que enfrentarse a otras amenazas. El sistema inmunológico se hizo más fuerte y aprendió a defenderse de bacterias. Y el hombre dijo, wow, estoy más fuerte ahora, puedo mejorar todavía más. Cambió el clima, tengo que aprender a defenderme de eso. Cambió su patrón alimentario, se le acortó el intestino. Pasó de un intestino y un sistema digestivo de herbívoros a uno de omnívoros, como cualquier vaina, lo que se nos atraviese en el camino. Listo, eso fue un cambio tremendo del hombre. El hombre luchó por eso. A veces fracasó, porque ¿para qué vamos a decir? A veces se equivocó. Cuando se equivocó le tocó aprender que así no eran las cosas y darle la vuelta y conseguir pues resolver la situación, ¿no? A veces el hombre pues lo acosaron y cuando lo acosaron le tocó aprender a buscar otros mecanismos, otras armas que le permitieran poder defenderse de esas nuevas amenazas. Y el hombre fue perfeccionando todo su arsenal de recursos. Se defendía de las enfermedades, se defendía del hambre, se defendía de todo, gracias a dos sistemas básicos. Porque finalmente siempre se equilibró. Cuando se equilibró triunfó y tenía entonces un equilibrio por dos sistemas. Ahí ese es el problema de cuando tú trabajas en Mac y te ponen la presentación en un computador que no es Mac, que los letreros te empiezan a quedar grandes. Cerebro y sistema inmune. Esas fueron las dos cosas que lograron que el hombre se adaptara felizmente. Entonces el hombre dijo, yo con cerebro y sistema inmune lo tengo todo resuelto. Y el sistema inmune se colocó como el patrón básico de enfrentamiento a la amenaza. Este es el sistema con el que yo voy a enfrentar la amenaza. Este es mi modelo. Cada vez que tenga una amenaza, lo voy a activar. Y en el cerebro eso quedó grabado. ¿Sí? Hasta ahí todo estaba fenomenal. ¿Cómo funciona eso hoy? El hombre moderno ya no tiene leones, ni tiene hambre, tiene antibióticos. Mire cuántos médicos aprendiendo más de antibióticos cada día. Entonces el hombre que tiene bullying, maltrato infantil, redes a toda hora, patrón de sueño alterado, tarjetas de crédito, negligencia, alcohol, drogas, presiones económicas, competencia social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Cuando nos enfrentamos a esa amenaza, el hombre dice, ¿qué hago con esta vaina? ¿Cómo pago la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito, la cuenta, cada vez que yo llego a la portería del conjunto y me para el celador y me dice, doctor, mire, y me da un sobrecito, puta, un sobre, eso nunca es para mandarme un cheque a mí, eso siempre es para quitarme plata.
Entonces llama a mí el celador saliendo del conjunto que me hace así, pero que no sé, que no me pare, que no me pare, que no me pare. Ya es una amenaza. Y cuando digo que no me pare, que no me pare, que no sea conmigo, que no sea conmigo, que no sea conmigo, ¿activo qué? Mi gran recurso para enfrentar la amenaza. ¿Qué es cuál? El sistema inmunológico. El mismo que utilicé para defenderme de las infecciones, el mismo que utilicé para hacer mutaciones y cambiar a un aparato de omnívoro, el mismo que utilicé para defenderme de las amenazas reales y conseguir comida. Y entonces aquí aparece la clásica frase que todo el mundo ha querido decir alguna vez en la vida: Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues tenemos el siguiente problema, que el sistema inmunológico no se diseñó para defendernos de esas amenazas, sino para defendernos del hambre y las infecciones, más nada. Y ahora entonces, ¿qué hacemos con todo ese cuento? Entonces, ¿ahora qué? Ok, bueno, ahora vamos a ver cómo es el cuento. Aquí hay una pintura famosa, que es Saturno devorando a sus hijos. Al principio solo habían dos dioses, y uno de ellos era Saturno. Saturno le dijeron: tú puedes reinar, pero para reinar te tienes que comer, para reinar ten cuidado, porque uno de tus hijos machos va a acabar con tu reinado. Entonces Saturno, que le gustaba el poder, dijo: no, que me va a pasar. Y le dijo a la mujer: cada vez que paras un hijo macho me lo das. La mujer paría un hijo macho y Saturno se lo comía. Paría una hembra y la dejaba, y un macho se lo comía. Y la mujer paría como si fuera una coneja, además, según dice la mitología romana. Comía y comía, paría, y el otro comía, y nada de macho. Un día la mujer se cansó y dijo: te voy a joder. Y parió un varón, pero cogió una piedra, la envolvió en un paño y se la dio a Saturno. Le dijo: mira, aquí está tu hijo varón. ¡Fua! Saturno se lo comió y cogió a ese hijo varón y lo mandó lejos, a las montañas, para que lo educara. Ese hijo era Júpiter, Zeus. Cuando Zeus creció, dijo: yo voy a joder a este. Se devolvió y mató a Saturno, a su papá. Una historia como media truculenta, sin embargo. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Lo mismo, el estrés nos creó. El estrés fue nuestro padre, nos permitió adaptarnos, nos permitió sobrevivir, nos dio preferencia ante los dinosaurios, el hambre, el deshielo, la era de hielo 1, 2, 3, 4, todas esas vainas. Y aquí estamos nosotros. ¿Cierto? Cuando nos volvimos amenazadores, entre comillas, padre dijo: ahora los voy a joder, ahora voy a acabarles con la vida. ¿Cierto? Aquí está. ¿De dónde sale el asunto? Bien, aquí sí ya el cuento se complica un poquito. Este es el primer punto. Y aquí está otra vez la palabrita: adversidad temprana. 5 cosas básicas: aislamiento del niño, negligencia, abandono, maltrato infantil y abuso sexual. 5 vainas básicas. Todas ellas, cualquier combinación, una sola de ellas, mantenida temprano, cambia la estructura del cerebro. La estructura, no estoy hablando del psiquismo. Ojo, la estructura. Lo que les estoy queriendo decir es que si alguna vez sus profesores de neuroanatomía le dijeron que el cerebro no cambiaba y que las células se morían y ya no salían más, que era lo que conocían en esa etapa, a mí también me lo dijeron, eso era cierto hasta ese momento, pero ya no lo es. Realmente nunca ha sido cierto. Simplemente eso es lo que pensábamos. El cerebro crece, se reproduce, hay nuevas células, se mueren una todos los días, más de una, se desconecta, se vuelve a conectar, salen nuevas células. Todo eso está pasando permanentemente de que nacemos hasta que nos morimos, pero hay momentos en que vamos más rápido, y de los 0 a los 3 años es fundamental. Entonces, estas cosas tempranas crean un problema. Vamos a jugar a Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, ¿se acuerdan que cuando se lo llevaban para la casa de la bruja iban dejando un rastro de miguitas de pan para poder luego devolverse, ¿cierto? Yo voy a dejar unas miguitas ahí rojas. Ok, eso actúa, esos estresores actúan pues sobre el hipotálamo y producen factor liberador de corticotropina. El factor liberador de corticotropina es la hormona del estrés, actúa sobre en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis, y la hipófisis produce entonces una sustancia que se llama CTH, y ese polipéptido actúa sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, quien finalmente produce cortisol. El cortisol genera una cantidad de cambios. ¿Cuáles son los cambios del cortisol? Aumenta los macrófagos, que es ese fenómeno azul que ustedes ven ahí, y produce unos cambios inflamatorios, que son estos que están: citoquinas proinflamatorias, quimoquinas, moléculas de adhesión y reactantes de fase aguda. ¿Y eso qué va a producir? Pues eso va a producir esto. 3 cosas. Disminución de las monoaminas disponibles. Monoaminas son neurotransmisores, para que se la haya olvidado.
Aumento de la excitotoxicidad, es decir, la toxicidad celular aumenta por sobreexcitación a través de un neurotransmisor que se conoce como glutamato. Y disminución de los factores tróficos, concretamente de uno que se llama BDNF, que es el factor que protege las células del cerebro y estimula para que crezcan y tener reemplazos celulares. Siempre